Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos exactamente a las 7:30 de la noche, hora Venezuela. Por supuesto, algunos de nosotros nos encontramos en otras partes del mundo que nos ubiquen en horarios distintos. Pero siguiendo la referencia de la hora Venezuela, pues estamos comenzando como de costumbre puntual. Hoy nuestro conferencista es Lácides Castillo y vamos a tener como moderador a Segundo Vázquez. Es importante que entendamos la dinámica de esto. Va a intervenir un máximo de 40 minutos. Segundo va a llevar el control de la reunión, como ya dijimos, y luego van a haber 20 minutos de preguntas y respuestas. Las preguntas no deben ser más de un minuto para formular la pregunta. Y entonces Lácides debe copiar dos o tres preguntas y entonces en grupos de tres preguntas, coordinado a través del moderador, Lácides va respondiendo a grupos de tres. Esa es mi sugerencia en caso, por supuesto, que se vayan incorporando más personas, ¿verdad? En este momento somos 8 personas. Bueno, dejo el uso de la palabra a Segundo y me retiro pues de esta coordinación. Estaré muy atento a la conferencia del buen amigo Lácides y seguramente tendré algunas preguntas. Adelante, Segundo. Buenas tardes, buenas noches, Buenas amigos, tardes, Segundo. paisanos y compañeros. Realmente le doy la bienvenida a este evento que estamos ya empezando en este momento. Este, yo voy a aprovechar de darle la gracias por acompañarnos en este espacio yo diría más que de reflexión, porque la gobernanza es algo que de verdad es un tema bastante interesante y que el amigo le enfoca hacia la calidad de vida y hacia el progreso social. El amigo Lassi de Rafael Castillo es ingeniero con formación en Inglaterra, maestría en la UNED en Guayana y especialización en Japón en soluciones de problemas. Con más de 35 años de experiencia en la industria y trabajo en más de 40 países, nos está invitando con esta presentación a reflexionar sobre por qué algunos países logran progreso y calidad de vida y otros no, a pesar de tener recursos. No me quiero extender más para que podamos cumplir con el plan que está, pero sí quiero, de verdad que me hubiese gustado, bueno, me gustaría ver que se incorporen mucho más jóvenes porque yo diría que esta parte de gobernanza es algo tan interesante para los jóvenes, porque ellos en estos últimos 25 años, ¿no? No han visto ningún otro modelo político que no es aquel que transformó para mal las instituciones, la economía, la educación y los espacios de participación. Quizás muchos jóvenes todavía hace 27 años no recuerdan cómo era una democracia plena ante este proceso, ¿no? Pero le doy la bienvenida al amigo Plácides y le cedo el micrófono. Ya le voy a poner compartir su presentación. Deme un minuto nada más. Deme un minuto nada más. Ok, Ok, es todo suyo, amigo Plácides. ok, Bienvenido y ok. puede empezar en este momento. Ok, bueno, gracias por la invitación. Hoy vamos a hacer una exposición del el séptimo libro que estoy haciendo, el cual este corresponde al título de Creando nuestro futuro, porque este trabajo, perdón, este Perdón, trabajo está. le agradezco a las personas que tienen el micrófono encendido que lo apaguen, por favor. Adelante. Entonces, este trabajo busca darle una forma completa de los otros libros que he hecho al respecto. Voy a comenzar con esa lámina. Esta lámina presenta
la tragedia de Venezuela. Lo hice en el 2024. Y las causas, y presenta las causas que van por línea como tal. Entonces, arranquemos desde el tope, donde es la más evidente, la emigración forzada. Ustedes que han emigrado en la diáspora, la mayoría ha emigrado por baja calidad de vida, pobreza en Venezuela e inseguridad. Esa es una de las características. ¿Por qué ocurre eso? Por bajo poder adquisitivo, ya que el motor económico del legal está fundido, ha sido fundido desde hace varios años. Este color azul que representa representa la parte económica y el amarillo que viene más abajo es la gobernanza. Cuando hablo de gobernanza es como decir la gestión del gobierno, la calidad de gestión gubernamental está en el amarillo. Y entonces, siguiendo más abajo, ¿por qué bajo poder adquisitivo del poder económico? Por baja gestión empresarial inherente al sector privado, que lo pongo en azul, que es parte inherente al sector privado, pero también es parte de la responsabilidad de la desmejora del suprasistema nacional. Yo voy a explicar ahora qué es lo que es suprasistema nacional, debilitando las condiciones del sistema económico, sistema de justicia y educación, entre otras. El suprasistema nacional es la gestión del gobierno en todos los ámbitos de la República, en el ámbito económico, en el ámbito educativo, en el ámbito militar, en el ámbito salud, todo eso ámbito el cual el gobierno tiene inherencia directa y preponderante impacta al empresario directamente. Por ejemplo, a no tener buenos talentos para sustituir personas, a no tener buena salud, a estar enfermo por el sistema económico por alto nivel de enfermedades y así sucesivamente. Entonces, ahí es donde está la culpa o la responsabilidad de ese color amarillo. Ahora, si nosotros vamos al color amarillo de abajo, al lado derecho, pueden observar la gobernanza, que es la gestión del gobierno, que no es adecuada para el progreso. Ahora, ¿por qué? ¿Dónde viene esto? Aquí hablamos de un sistema socialista, comunista, con apoyo de Cuba, que fue lo que los últimos 20 años hemos tenido. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque hemos tenido un sistema político con poder centralizado de gobierno que no empodera al individuo, han tenido una partidocracia que es como una manera, un cogollo de poder que son los que ellos deciden y nadie más puede meterse, y un presidencialismo absolutista, que es lo que pasa que aquí tenemos al presidente como que si fuera un rey, que toma las decisiones como un rey. Entonces todo esto no le da a la sociedad venezolana libertad de poder desarrollarse, de poder en lo económico y en lo social. Ahora bien, esta es la parte amarilla que impacta, que es directamente relacionada con la gobernanza. En la parte azul, que viene el sistema político amarillo, impacta la macroeconomía. ¿Por qué? Porque el sistema político actúa sobre la política de macroeconómica. ¿Cuál es una de ellas? Es que el petróleo y el oro y el diamante y todos los recursos son del gobierno y es propiedad del gobierno y no permite al sector privado a trabajar de una manera abierta y diversificada. No existe la diversificación como tal. Y eso agua abajo en la economía genera problemas de gran déficit crónico en la finanza del Estado. Ahora bien, hasta aquí es lo normal de que las personas hablan cotidianamente. Pero realmente el sistema político está influenciado por un sistema de militarismo, militares mesiánicos. ¿Qué pasa? Que en nuestra cultura nosotros hemos tenido casi el 80% del tiempo desde la independencia, han estado los militares gobernando de una u otra forma, directa o indirectamente, dentro con el sistema político. O sea, este es un problema estructural. ¿Y cuál es la causa de esto? La causa de esto es la cultura desde que viene desde la colonia, con el autoritarismo, con el nepotismo, el amiguismo y otras creencias que venimos llevando y no hemos podido salir de evolucionar de esa situación. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de cambiar? Es a través del sistema de educación.
pero lamentablemente el sistema de educación no ha sido funcional, ha sido anacrónico como tal, que no ha atacado esos problemas de creencias y actitudes que para poder nosotros evolucionar. El sistema educativo ha ayudado a la instrucción, a la formación de ingenieros, a formación de ciencia, tecnología, algo de ciencia y algo de tecnología, pero no formación de integridad, de trabajar en equipo y cosas por el estilo. Entonces, esto es básicamente como la causa raíz, por eso es que está abajo y en muy poca gente no le da la debida importancia. Entonces, esto es más o menos lo que vislumbra las causas de las tragedias de Venezuela. Y desde la emigración, que es el efecto, la baja calidad de vida, que es efecto, y así bajando progresivamente, son las causas y las razones que van dando como tal. Segundo, pásame a la segunda lámina, por favor. Ok. En esta lámina se presenta lo que es la mala gobernanza en amarillo y la buena gobernanza en gris. Gobernanza, insisto, es como la calidad de gestión del gobierno. ¿Qué tan bueno? Si lo hace malo, aumenta la pobreza. Si lo hace mala, la gestión destruye la economía digna, no hay desarrollo de la ciencia y tecnología, las personas quedan desconfiadas, conformistas y poco proactivas. También hay crecimiento de la economía de topo. ¿Cuál es la economía de topo? La economía subterránea, la economía en la cual el dólar del narcotráfico, el dólar de la corrupción, el dólar del fraude, el dólar de tráfico de armas, todos esos dólares no pasan por el CENIAT, no pasan por la parte de impuesto legal, todo eso queda por debajo. Eso le llamo topo porque es subterráneo. Y es una economía grande, en Venezuela es grande. Entonces, también como efecto, la inseguridad, esta economía genera inseguridad personal, violencia y también la parte jurídica, la inseguridad jurídica y el atraso como tal. La buena gobernanza, por el otro lado, es cuáles son los efectos positivos. Si hay una buena gestión del gobierno, buena gestión, como gerencia, o sea, gobernanza es como gestionar, gerenciar adecuadamente. Entonces, ¿cuál es? Mejor calidad de vida para nosotros, buena gestión de macroeconómica, la economía aguas abajo se pone robusta, es verde y digna. Verde es porque alineada al cuidado del planeta en el futuro, minimizando el impacto ambiental. Desarrollo de la ciencia y tecnología. Las personas tienen más confianza, las personas son más proactivas y con eso se logra capital social. La economía de topo disminuye, hay el progreso, seguridad personal y jurídica y paz como tal. La próxima, por favor. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Yo mencioné anteriormente en la primera lámina el suprasistema nacional. El suprasistema nacional yo lo divido en un hexágono, yo lo enfoco en un hexágono, el cual tiene el sistema político, el sistema económico, el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema militar y el sistema de justicia. Todos ellos impactan sobre la familia, sobre nosotros. Pero el político tiene la facultad desde la independencia de Venezuela, que está inherente, está metido en todos los ámbitos de los demás sistemas, de alguna u otra forma influye y está tocando. No hay independencia verdadera como tal. Entonces, ¿qué pasa? Este sistema político ahora se ha puesto mucho más poderoso y con monarquía, como una monarquía total que tiene el control absoluto de todo esto. Entonces, y esto queda como una norma de tribu desde la colonia. O sea, esto lo vemos, mucha gente lo ve normal porque desde la colonia ha venido así. Entonces, este es un problema estructural que hay que atacarlo con enfoque gerencial y con enfoque de análisis científico para poder llevar a conclusiones fuera de lo normal, porque no vamos a romper con esto si no hacemos cosas diferentes. La próxima lámina, por favor. Ok. Cuando hablamos de la mala gobernanza, hablamos de un proceso.
cómo cuando una gestión, por ejemplo, la entrada de ese proceso, el proceso, las actividades que se realizan en ese proceso, que está en el medio, y la salida, los efectos como tal. Por ejemplo, la entrada, que es algo que en mi trabajo, que en el tomo 1 hablo mucho sobre, analizo las creencias y las actitudes como tal. Por ejemplo, la creencia, cultura escolástica. La cultura escolástica es que nosotros, en la mayoría de los venezolanos, consideramos que el Dios está afuera, que la solución, alguien lo va el otro lo va a solucionar, que el otro, el líder, el Mesías, el que va a venir para darnos las soluciones. No tenemos empoderamiento como tal, como lo pueden tener los asiáticos, lo pueden tener los alemanes, en lo que los alemanes con la cultura estoica, los asiáticos con la manera budismo, que Dios está interno de nosotros, nosotros somos parte, somos Dios también, estamos integrados, somos hijos y parte de Él, y tenemos la capacidad y el poder para transformarnos. Entonces, esta parte escolástica, hay un filósofo que se llama James Allen que dice que el hombre es arquitecto de su propio destino. Es como decir, ese se llama realmente nivel de empoderamiento. Y en la creencia de nosotros no tenemos mucho empoderamiento de creencia en ese particular. El otro, hubo una encuesta de la Universidad de los Andes en 1982 y determinó que un alto porcentaje cree primero en el poder como prioridad, segundo el nepotismo como amiguismo y como último mérito. O sea, que el mérito no es de último, que le da importancia como tal. Tercero, el poder centralizado. Cuarto, Estado dueño de recursos y empresario. El Estado es el dueño absoluto de los recursos y ha tomado decisiones ahora como empresario lo que va a hacer como tal. Entonces, estas creencias decantan en actitudes. Entonces, por ejemplo, la actitud del lado izquierdo, autoritarismo, que viene desde la época, desde la corona española aquí. Esa actitud viene, ¿qué genera? Genera bajo empoderamiento de las personas, porque como están controladas y liderizadas y no tienen mucho abarcar para gestionar, entonces se debilita su nivel de proactividad y baja el empoderamiento. ¿Qué afecta eso? Que no se cultiva en lo personal, no le da importancia al cultivo personal porque no está estimulado para eso. Por el otro lado, el nepotismo, el amiguismo, que genera, no da mérito, se escoge por amiguismo, pero no por mérito. Eso es otra causa que impacta a que a la gente no le interese tener un hábito de cultivo personal. Entonces, este hábito de cultivo personal, el bajo hábito, esto genera en la mayoría de los venezolanos una baja integridad que no le da importancia a la convicción moral, es lo que le llaman la viveza. Esta viveza es astucia, mucha inteligencia, pero a la vez es deshonestidad. Y eso pega más duro que lo que puedan generar en inteligencia. Y por el otro lado, hay un alto nivel de discernimiento como tal. Hoy con las redes sociales, los niños, los jóvenes menores de 35 años, se pone más difícil entender el bajo, se aumenta el bajo discernimiento. Y he hecho varias encuestas aquí en Venezuela y en promedio dicen que, hablando así, 20% de las personas de los grupos consideran que hay integridad dentro de ese grupo, 20%. O sea, es poco. Bueno, bien, esta es la entrada. Seguimos con el proceso. ¿Cuál es el proceso que manejan los políticos para gobernar? La partidocracia, la cúpula. ¿Cuál es la manera de ganar ellos el poder? El populismo, el paternalismo. ¿Cómo lo hacen? Como la mayoría no tiene bajo cultivo personal, tiene esto lo que acabo de mencionar por las creencias y las actitudes, entonces son fáciles de manipular y bueno, y el populismo se mantiene y estos líderes hacen lo que les da la gana. Y aquí el marxismo es parte el marxismo llega muy bien al terreno fértil del poder central de gobierno. Cuando tú tienes poder central de gobierno, el marxismo entra como anillo al dedo. Entonces, ¿cuál es el proceso que ha tenido Venezuela? Inherencia cubana, civil-militar, estrategia psicológica, dividir y debilitar, amedrentar y aterrorizar, control de los medios, el cual oculta la verdad,
militares en gerencia pública. Y lo otro, que peor todavía, más impactante, es el secuestro del suprasistema por el sistema político. La justicia, donde se lleva la corrupción, y esta corrupción genera desigualdad, la economía digna está débil, el topo se hace fuerte, la educación anacrónica, y el Congreso hace leyes inapropiadas y sesgadas a los intereses del grupo que le corresponda. Entonces, ¿qué pasa como salida? A nivel personal, a nivel individual, la desesperanza, el conformismo, la baja proactividad, desconfianza y bajo capital social. Y como sistema, baja calidad de vida, el atraso, economía meltdown, que es fundida, economía fundida, baja calidad de salud, educación e inseguridad, violencia. Ok, pues la otra lámina, por favor. Ya, Ok, apareció. esta la, Ya. sí, ya en esta carita arrugada que tienen ahí es la corrupción. Este señor arrugado está metido con la macroeconomía, la salud, el sistema educativo, la justicia, está metido en todas partes. ¿Cuál es el efecto de ese señor ahí montado? Desigualdad en la sociedad. El capital no llega a las áreas destinadas. El capital circulante que se roban por la corrupción sale del ciclo económico digno, pudiera ser para los hospitales, para las escuelas, que le toca a los vulnerables para poder darle la medicina y queda ese ciclo vacío y se va para otro lado. Entonces genera más desigualdad en la población para poder estudiar, para poder educarse y más enfermedad, vamos a decirlo así. Y con eso es más pobreza. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque tenemos baja calidad de gobernanza. ¿Por qué ocurre eso? Porque tenemos un sistema político que ha tenido estas creencias y actitudes que la mayoría del pueblo también la tiene, que he mencionado anteriormente. Entonces, también ¿por qué ocurre eso? Porque tenemos un sistema anacrónico, sistema educativo anacrónico que no corrige, porque la educación es la que corrige, no las leyes. Las leyes no forman al individuo. Hemos tenido 26 cambios de constituciones y hoy estamos peor que en otros años anteriores. No es problema de leyes ni de constitución, es problema de hombres, de creencias y de actitudes. Ok, para la próxima, por favor. Ok, entonces, cuando hablamos como decantando en pobreza debido a la baja cohesión social, debido a la baja capital social, ¿por qué ocurre eso? Porque la gente tiene temor, también, la gente desconfía y por lo tanto no se comunica bien. Ahora, ¿por qué es esto? Por la corrupción que hay en el país, la impunidad y amedrentamiento, que es una forma de asegurar de que la gente se quede tranquila y no pueda y desconfíe, pues, o sea, ahí se está conjugando varios factores para que haya desconfianza dentro de los individuos a nivel nacional. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque hay un sistema de justicia cívico-militar manipulada y el resto del suprasistema, como lo dije anteriormente, por la mala gobernanza. ¿Por qué ocurre esa mala gobernanza abajo? Porque no hay respeto, no hay transparencia, no hay libertad de expresión y no se respetan los méritos. Esto afecta al sistema. Esto es de manera impactante, directo sobre el sistema. Y este sistema impacta la justicia que está dentro del sistema. Y así sucesivamente va subiendo hasta lo que es la bajo capital social. Ok, seguimos con la otra lámina, por favor. Entonces, este bajo capital social que hemos hablado, esta corrupción que hemos hablado, esta justicia manipulada que hemos hablado, debido a la mala calidad de la gobernanza, también tiene otros factores incluyentes que impactan en esa mala gestión de gobierno. Esos son factores de creencias y actitudes. Esas creencias y actitudes predominan el autoritarismo negativo, predomina el nepotismo,
con impunidad, o sea, voy a poner a mi amigo, o me voy a poner a mi nieto, voy a poner a fulanito, todo lo demás. Véanos en los casos de lo que está pasando en Venezuela, los líderes políticos a quienes el nepotismo corriendo, el presidente, la presidente y el hermano, ella como ejecutiva y el hermano como el del Congreso Nacional. Entonces, es nepotismo, pero clarito está ahí. Entonces, eso nos genera problemas y esta parte dentro de, esto ha venido desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que ahora se exacerbó de una manera fácil y clara. La viveza astucia deshonesta y otras actitudes tales como la polarización, en la polarización que muchos dicen o eres chavista o no eres chavista, o eres así, o sea, no te dan opción a ser intermedio o pensarlo flexiblemente. Y todo esto se debe a la baja cultivo personal. Cuando tienes bajo cultivo personal, la mayoría de las personas no pueden refrenar el egoísmo, se van completas, se desbocan, si le dan la oportunidad, se desboca a sus ambiciones y no le importa a los demás como tal. Por tener ese bajo cultivo personal. Entonces, el otro, aunque tenga también egoísmo, pero por lo menos trata de buscar evolucionar y saber pensar a mediano y a largo plazo la conveniencia. Y por último, como le dije, es que las creencias que tenemos como de poder autoritarismo, que es la prioridad, que en el aula que hizo el estudio, 66% consideró que es más importante eso. Después la afiliación, que es el nepotismo, un 22%, y el logro y el mérito, simple y llanamente, un 12%. En aquel entonces, ahora debe estar menos todavía. Entonces, hay un problema. Esa estructura hay que buscar. No podemos tener tecnología, no podemos cambiar las leyes si no nos damos cuenta de que estamos pelando en esto. Ok, para la próxima, por favor. Ok, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál sería el escenario deseado? Bueno, una buena gobernanza. ¿Qué es una buena gobernanza? ¿Qué debe tener una buena gobernanza o calidad de gestión gubernamental? La justicia, hacer lo correcto, rendición de cuentas, pero para eso se necesita un cierto nivel de una gran cantidad de personas que tengan discernimiento y que tengan cierta convicción moral para que puedan interpretar las cosas y puedan decir qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Para eso necesita normalmente un cultivo personal, sea como sea. No estoy diciendo que tenga que estudiar en la universidad, no, es que vaya a buscar su propio talento y se desarrolle y aprender cosas de la vida que queden como tal, que sea un valor cultural. Entonces, pero esto... ¿Cuál es el valor cultural que nosotros tenemos social? Es la familia, que es muy importante, la unión familiar, y el otro, el bolivarianismo. Bolívar por aquí y Bolívar por allá. Pero realmente la cultura de cultivo personal no la tenemos. ¿Y cuál es por una de las razones? Es que tenemos una visión a corto plazo. Sí, o sea, a cortoplacista. Y esto lo que hace es que el egoísmo se descarrila, el egoísmo se pone mucho más desenfrenado. Mientras que si tuviésemos esa cultura de cultivo personal en forma general, como lo tienen los japoneses, como lo tienen los alemanes, como lo tienen los israelitas, eso ayuda a que, ¿por qué? Porque ellos tienen una visión a mediano y a largo plazo. Eso porque saben que eso lo va a ayudar a su salud personal, a su abundancia, a su riqueza, ayudar a su familia y al final a la nación. Ok, ¿cuáles son los pilares que yo propongo para una buena gobernanza? Primero, libertad con responsabilidad. O sea, hay que asumir la responsabilidad. Que eso empodera y sube la autoconfianza. Segundo, democracia, respeto e igualdad de oportunidades. Tercero, sistema de justicia, el cual la persona debe haber integridad, competencia, tener los mejores méritos, independencia, no depender del gobierno central. Un salario de un juez depende del gobierno. Entonces, ¿qué pasa con ese juez? No está muy dado a tener. Y el gobierno decide a quién pone, si es a fulanito o a Petra o a Jaime. Y por el otro lado, la transparencia. No se conoce que sea transparente la gestión.
El otro punto, los méritos, que se respeten los méritos, porque así como se crece el país con las competencias y los méritos, ¿cómo crece el país también? Federalismo con descentralización, porque así le va a dar oportunidad a las regiones a crecer y tener su cosa y a su desarrollo verdadero, con prosperidad y paz. También la ciencia y tecnología es un pilar, es una necesidad, y eso, si se logra, se logra soberanía. Y por último, Dios es la fuerza y la guía, que eso también es otro pilar importante. Seguimos con la próxima lámina. Entonces, esta lámina y la que viene tienen algunas indicaciones de cómo lograr, cómo lograr la buena gobernanza, la buena gestión y que sea sostenible en el tiempo. Por ejemplo, primero, ¿cuál es el objetivo de la buena gobernanza? ¿Cuál es el objetivo? Calidad de vida. Segundo, empoderar al individuo. Progreso, cuidando al planeta y seguridad y paz. El suprasistema, que es el que yo les digo, el hexágono debe ser transparente. La gestión entre esos sistemas debe ser transparente, imparcial, competente su gestión. Por ejemplo, el sistema de justicia, que sea transparente, como lo dije anteriormente. El político, en las elecciones, en el CNE, en la parte electoral, que sea con esa característica. El económico, el Banco Central de Venezuela también debe tener esa característica como tal, de independencia, de transparencia, de competencia. Entonces, esto da oportunidad e igualdad de oportunidades. En la economía también, que se planifique para que sea realmente igualdad de oportunidad en la economía, en la educación. Y yo, como les dije anteriormente, ¿dónde ocurre la mayor desigualdad? En la corrupción. La corrupción es que se roba la igualdad, se roba el dinero para ayudar a los pobres y a los vulnerables. Ahora bien, la calidad de servicios públicos, claro, eso hay que la mejora. El suprasistema, también diseñado a empoderar a las personas y éstas sean formadas para que sean proactivas y aporten valor a la sociedad. Y la libertad de expresión con responsabilidad, o sea, que tener la cifra, hecho, evidencia, no sobornar y no calumniar por calumniar a la gente. Tiene que haber libertad, pero con responsabilidad de lo que se diga. Así aplicar la justicia que disminuya la corrupción, la delincuencia, la economía de topo y la falta de ética. La próxima, segundo, por favor. Entonces, en esta lámina, elevar el nivel, no, esa es la anterior, regrésate, esa no es. Ajá. En esta lámina, gracias, en esta lámina, elevar el nivel de conciencia de las personas. Hay que reconocer que la mayoría ahorita, nosotros en Venezuela, nuestra población, tiene un bajo nivel de conciencia. Hay que buscar campañas de formación y de educación, porque de esa manera es que podemos elevar nosotros el nivel de exigencia y los políticos van a tener que trabajar más para poder ganarse su pan. Entonces, respetando el mérito y actuando con ética. También, líderes competentes e íntegros. Entonces, yo propongo crear un instituto de líderes que forme a esto con un nuevo perfil. A ese nuevo perfil yo se lo voy a decir más en las próximas láminas, para catalizar el cambio positivo esperado. Cambiar el marco legal. El centralismo marxista, que tiene todo el control absoluto de la estructura del Estado. Ir a una descentralización progresiva, vino tinto, con una estructura vino tinto. ¿Qué es vino tinto? Enfoque azul, que es liberal, con enfoque rojo, que es socialista, porque reconozco que el 90% de los venezolanos tienen la mentalidad de socialismo. No podemos romper de un solo guamazo esa mentalidad. Tenemos que ir progresivamente ganándonos esa contrafuerza, porque así ya hay contrafuerza. Mientras cuando el equilibrio en la vida es eso, fuerza y contrafuerza, que mantenga el equilibrio. Si no hay contrafuerza, la otra fuerza hace lo que le da su perra gana, y eso es lo que nosotros hemos visto aquí en Venezuela en los últimos años. Ahora bien, para el poder descentralizado de gobierno, también con República Federal, dando mayor autonomía e interacción a las regiones y mejor desempeño del suprasistema.
Lo anterior, esta descentralización va a mejorar la calidad de la educación, la salud y la justicia, porque al regionalizarse se saben cómo se manejan las cosas y la gente va a buscar autogestionar, autorregular, y eso mejora el sistema de gestión de cada una de esas áreas, por lo que habría más confianza y capital social para la mejora del desempeño del suprasistema. Ok, la próxima lámina. Cuando vamos a la plan, ok, ya dije algunas indicaciones de la propuesta específica para ir hacia una buena gobernanza, un buen gobierno, una buena gestión de gobierno bajo un esquema gerencial, sistémico, porque aquí muchas de estas análisis que yo he hecho, me he puesto el sombrero como gerente moderno de un problema bajo un enfoque sistémico. Ahora bien, aquí le voy a presentar el plan de implementación. Son algunas propuestas del libro que estoy sacando, de este libro. Este es el tomo 3, son 5 tomos, pero este es la gobernanza, el tomo 3. Entonces, ¿qué pasa? En la pre-transición, que a Estados Unidos, yo le llamo nuestro hermano mayor, nos está ayudando para comenzar con una macroeconomía liberal, como lo está haciendo, que ya el Estado no sea dueño y señor y controlador, empresario y proveedor de todo el negocio del petróleo y del gas, sino que haya sector privado que intervenga. Eso va a ayudar que Estados Unidos mantenga esa línea para que no, si se los deja al Estado actualmente, al gobierno actual, eso se lo van a robar. Entonces bueno, la corrupción, no digamos robar, vamos a hablar de la corrupción, que está muy posible que ocurra, porque está ocurriendo con los opositores y con los no opositores, o sea que está ocurriendo en muchos sectores, por lo que yo expliqué, las razones que expliqué anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? La prioridad también tiene que venir la ayuda humanitaria, eso lo están haciendo, excelente. Libertad de todos los presos políticos, eso lo están haciendo. Pero adicionalmente, derogar las leyes que impiden la libertad de expresión, tal como la ley Mordaza, como también impactan al clima laboral, tal como la ley de expropiación que existe, que está todavía viva, la inamovilidad laboral, todo eso rompe con la confianza del inversionista. Mientras ese marco legal esté ahí, los inversionistas no van a poner una puya o un medio o un bolívar porque todavía no sienten esa confianza. Ahora bien, otra propuesta es formar un mastermind group o un think tank como representante de partes interesadas para definir plan estratégico. Con apoyo de Estados Unidos. Yo sé que María Corina lo tiene, el Grupo 20 lo tiene. Yo sé que la rebelión de las regiones de mi amigo Luis Valo Faría está trabajando en eso. Yo sé que ANCO también tiene un plan de trabajo, la Tierra de Gracia que y tengo mis propuestas también en estos libros, en estos tomos. No son excluyentes, son parte de una solución que las argumentar, armar un rompecabezas, porque estructurar un rompecabezas y después de esa estructura con mayor conciencia, poderlo llevar a referéndum, llevarlo a las personas, a toda la sociedad venezolana, para que vayan buscando la mejor solución a que ellos les convenga como tal, pero participación. Entonces, ¿cuáles son las contrafuerzas actualmente? La mayoría está en favor del poder centralizado del gobierno, es una realidad. Adoctrinamiento marxista es una realidad aquí en Venezuela. Control y adoctrinamiento militar. Control de los medios. Los medios están sesgados totalmente. No puedes hablar con la verdad. Instituciones controladas como el Tribunal Supremo de Justicia. Temor y conformismo de la gente al cambio, porque han estado tanto tiempo así que han perdido como esa fuerza, esa resiliencia. Entonces hay muchísima gente que prefiere estar tranquilo, conformista, y la gente se siente impotente. Conflicto y también hay conflicto interno dentro de la oposición. Entonces eso también genera esos son contrafuerzas. Y por último, armas y delincuentes a favor del régimen. Siguiendo con la... Ajá. Perdón, quedan 5 minutos, ¿viste? Quedan 5 minutos. Ok. Yo creo que sí lo puedes cubrir. Ok, entonces con esos 5 minutos
voy a no entrar a la transición, que es una propuesta que tengo en la transición con el comunismo, bueno, socialismo y democracia liberal. Lo que voy a entrar ahí es decir, voy a entrar a reforzar que en esos sistemas, para entender la verdadera situación, hay que buscar como una auditoría y entregar los resultados a un mastermind group para proponer plan de acción a ese grupo que yo dije y otros más que pueden estar, como Fede Cámaras y todo lo demás, pero un grupo general que sirva hacia un escenario y un escenario de país Venezuela. ¿Qué país Venezuela queremos dentro de 35 años, por decirlo así? Entonces, vamos a seguir estabilización. Sigue con la próxima lámina que diga estabilización. Ahí está. Ok, estabilización. Porque en el plan que tengo, o sea, que propongo, hay pre-transición, transición, y estabilización, que ya se empiezan a conformar, a reestructurar el suprasistema como tal. Y algo importante es que nos separa a nosotros los venezolanos, es lograr un consenso, es los efectos del autoritarismo. Cuando nosotros nos reunimos, cada quien quiere imponer su punto de vista, esa es su verdad, y no tiene la humildad o la manera, la flexibilidad mental como para decir, no, bueno, vamos a verlo de diferentes puntos de vista, así, así. Ocurre en muchos casos. Entonces, esas reuniones se hacen infructíferas, esas reuniones lo que hacen es gastar tiempo y entonces no se genera consenso como tal. Y ese es un problema que tenemos que solucionar para poder, que es parte del efecto de la cultura del autoritarismo que lleva. Que cuando el que llega al poder dice, no, esto lo hago yo así porque es así y punto. Y los demás tienen que seguirme y punto. Cosas así por el estilo. Entonces, y algo importante, empoderar y formar a las personas vía círculos de empoderamiento. Algo parecido que ocurrió en Japón, los círculos de calidad, que la población en Japón, a través de los círculos de calidad de las empresas, la podemos aplicar aquí para la sociedad, para que formen, se eleven su nivel a través de estos círculos de empoderamiento, según metodología de equipos de alto desempeño e innovadores. Interacción digital, por ejemplo, con tecnología SAE y apoyo de la diáspora, que ustedes pueden servir muy bien dentro de este esquema de levantamiento de conciencia, preparación y formación. Entonces, por consolidación, sigue la próxima página, la próxima lámina. Segundo, por favor, que consolidación. La otra lámina. Ok, en la última parte, modificación de algunas creencias y actitudes no positivas e incluirla como valor social, el hábito del cultivo personal y de la mejora continua para así lograr la mejora personal y de su familia. Esto ante las futuras dificultades y retos que tendrá el país. Esto lo tiene como valor Japón, lo tiene como valor Alemania y lo tiene como valor Israel, entre otros países, valor social. Y por último, termino, que es el trabajo con este libro es Creando Nuestro Futuro, así se llama el libro. Es una nueva arquitectura de república en el cual el tomo 1 habla, todo lo que hablamos hoy fue una parte del tomo 3, que es la buena gobernanza, cómo llegar a la buena gobernanza. Pero la buena gobernanza depende del tomo 1, que son las creencias y actitudes que hay que modificar. Y ahí se proponen cómo se avanza, propuestas. Y también el nuevo sistema educativo. También en este tomo 2 se hacen propuestas completas, innovadoras, que todo el sistema educativo impacta en la creencia, impacta en la macroeconomía y economía, porque esa es la que soporta, es como le dice en inglés, leverage, es la palanca que hace el sistema, es la palanca que hace que la macroeconomía y la economía se sostenga, que la buena gobernanza se sostenga como tal. Y esto al final decanta, yo le llamo en abundancia, por la mayoría de la gente, porque quiero romper con el esquema mental de pobreza. No, que esto genera pobreza. Bueno, sí genera pobreza, pero si lo hacemos al revés, va a generar abundancia. Bueno, eso es todo. Para terminar, les digo, sí se puede. Y Edward Deming dijo que fue el papá de la calidad, enseñó a Japón a hacer calidad. Dijo, para lograr el éxito necesita 3 cosas: fe, optimismo y método. Gracias. Gracias, Lácides. Dame un minuto para cerrar esto aquí.
Ok, déjame compartir. Ok, ok. Ah, bueno, bueno, amigos, perfecto. Yo creo que aparte de haber sido algo muy claro, muy directo y muy retador, creo que fue muy activo, mano. De verdad que te toca un vasito de agua ahí y una respirada, porque le diste bien, 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 bien. De verdad que creo que en términos generales no podemos ver lo que es el diagnóstico de nuestra realidad, la que hemos vivido por estos más de 25 años. Y no solo eso, sino que también nos invita a que revisemos muchas cosas, entre ellos lo que tú haces hincapié de las creencias, de la cultura, de nuestro nivel de compromiso con el país, de ese que queremos construir, ¿no? Y más allá de las políticas, digamos, de las posturas políticas, ahí queda bien claro que hablar de buena gobernanza es hablar de valores, de instituciones sólidas, de mérito, de educación, de justicia y sobre todo de empoderar al ciudadano. Creo que es realmente lo que se busca con esto, ¿no? Muchas gracias a todos los que participaron y se dieron ese momento para compartir. Y ahora vamos a tomar los 20 minutos que nos quedan realmente para preguntas y respuestas. ¿Ok? Ade- ya voy. Adelante, cualquiera que tenga una pregunta, un aclaratorio, un Sí, compromiso. yo tengo una pregunta. Ok, Ok, entendiendo bien esto, gobernanza como la forma efectiva de aplicar el sistema de gobierno que esté de turno, breve, ¿ok? Esto, ha pensado y hablas de una metodología, ¿verdad? Para la buena gestión. Entonces, has pensado de alguna manera tener algunos indicadores que permitan evaluación continua y no esperar que a última hora uno sepa que está yendo mal, sino saber si hay alguna desviación de lo, vamos a llamarlo lo correcto, de la norma, de lo que debe estar haciéndose y no esperar a última hora que tengamos la sorpresa de que alguien robó. Por ejemplo, a todos nos gusta el dinero, pero si hay eh, algunos parámetros que me divulgan que yo estoy saliéndome de allí, yo estoy seguro que es fácil para quien esté supervisando capturarme de que lo estoy haciendo mal. O sea, yo lo que digo es la libertad que han tenido muchos servidores públicos nuestros de hacer lo que les da la gana. Y entonces allí afecta las creencias, porque las creencias para mí crean cohesión. Esas son las que moldean la percepción como uno ve la realidad. O sea, 7 segundos, 7 segundos. ah, 7 segundos para que cierre la ok, pregunta. entonces la pregunta es esa. Um, si has pensado dentro de esa metodología, plasmar cómo medir la gestión para que eso sea bueno, efectivo, ¿no? Tenemos a Sí. José María que Bueno, también quiere intervenir. Adelante, José. Sí, Lácides. ¿puedo responderle? No, ¿Puedo vamos a responderle hacerla por primero? grupo porque quedan pocos minutos para Queda cerrar pocos el minutos. tiempo. Entonces vamos a Ok, escuchar todas las preguntas y luego tú respondes para cerrar la reunión. Mi pregunta es ok, una continuación a la de Enio, que es cómo participa la gente en tu modelo. Y por supuesto esa participación hay que medirla, ¿verdad? Y ahí conecto con la pregunta de Enio, pero quiero escucharte sobre las formas de participación del ciudadano para generar ese capital social. ok. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más comentó algo por ahí? Si no, para que aprovechemos al ácido para que dé respuesta a estas dos preguntas. Ok, la doy. Adelante, ácido. Bueno, Enio, yo tengo la experiencia de haber trabajado en una empresa transnacional eh, y en la parte de calidad y transformación de cultura de la organización hacia la mejora de la calidad. Y te puedo decir que en ese ámbito de la cultura
apoyamos, logré como un 60% de mejora. No como esperaba un 80%, pero sí se mide. Se mide el comportamiento. Por ejemplo, el saber escuchar en los equipos de trabajo, cómo está el nivel actitudinal. Cada operario o cada persona evalúa a la otra persona o al equipo de trabajo en la parte actitudinal. Si hubo respeto, si se respetó la persona cuando estaba hablando, la parte de escuchar a la persona, el nivel de compromiso, si existe la responsabilidad de que cumplió lo que dijo. Eso se mide. Las actitudes se miden. O sea, el autoritarismo, yo he definido un plan, una metodología para de medir el autoritarismo como el irrespeto dentro del ambiente se ve dentro de los ámbitos, dentro de los equipos de trabajo y dentro de las organizaciones. Esto en el ámbito privado sí se lleva, en el ámbito público no se lleva, pero sí se puede hacer. Yo lo puedo hacer si trabajo con unas personas, por ejemplo, con ANCO, Rebelión, con esas regiones, trabajo en equipo, y mira, esta es la metodología que vamos a hacer, aquí vamos, estos son los KPIs, en lo que para el autoritarismo, este KPI, para el nepotismo va a ser este KPI, la gestión de trabajo dentro de la organización, dentro de la gestión del trabajo público, como sea, o privado, como sea. Eso nos va a ayudar a nosotros a medir, como dicen en calidad, lo que no se mide, no se controla. Entonces, hay que buscar los indicadores. Yo he planteado algunos, en mi libro tengo algunos, en borrador tengo algunos indicadores, pero claro, la idea no es hacerlo individual, la idea es hacerlo en equipo, con la gente que trabaja, hacerlo en el campo, con la verdad, hacer pruebas, ajustar y llevarlo como el área científica. O sea, uno no tiene la verdad absoluta, eso hay que hacerlo como dice Demi, primero lo planifica, después lo ejecuta, después lo chequea, y después lo ajusta. Y esto es un continuo proceso, el PDCA de Demi. Y así es como el área científica. Hay que buscarlo así. La idea es esa, pues. Pero en la realidad sí está la experiencia, tengo la experiencia, hay el conocimiento, tengo unos borradores, pero en realidad es como un prototipo, con gente real, con problemas reales para poderlo trabajar de manera real y dar resultados concreto y ajustarlo, porque seguramente va a haber desviaciones y hay que ajustarlo. En ese orden de ideas, con la pregunta de José María, la participación, medirla de ciudadano. Eso, por ejemplo, hay un nivel de compromiso, se llama las 6 bolas de compromiso de la persona, que tú mides. Hasta hay una encuesta que se define cuánto es el nivel de compromiso que tiene la persona y el equipo de trabajo. Entonces, esa participación se puede medir y la actitud también se puede medir. Pero lo que yo estoy buscando en este trabajo, en este libro, es que definamos cómo son los procesos, cuáles son los factores que están interviniendo. ¿Cómo vamos a medir esos factores? Si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, vamos a ordenar la casa y vemos qué es lo que nos conviene más. Pero por lo menos la idea es sacar a la palestra cosas que yo en lo particular pienso, todavía no he visto libro que haya llegado a definir lo que yo traje a definir en la primera lámina. No sé, a la mayoría de los libros de la gente habla del sistema económico, habla del sistema de justicia, habla del sistema de los políticos, pero no habla de una manera interrelacionada y cómo lo podemos hacer como tal. Yo sé que el modelo José María sí está en el grupo SAI, pero yo estoy hablando aquí desde Venezuela. Estoy hablando con lo que yo escucho con los venezolanos de aquí, que no es otra cosa como tal. Pero bueno, ahí es donde hay que trabajar y cómo elevar eso, porque el conocimiento es poder, pero hay que aplicarlo. Excelente. Bueno, para aquellos que escucharon el término de capital social, para que no les parezca extraño, el término de capital social es un nivel, es el nivel de confianza, cooperación y normas compartidas que permiten que una sociedad funcione mejor. Por eso que realmente es tan importante que el papel que juega el capital social es importante dentro de la gobernanza. Porque sin esa confianza, sin esa cooperación y sin el respeto a lo que son las leyes,
no va a funcionar. Definitivamente no va a funcionar. ¿Alguien más quiere participar? Sí, segundo, yo voy a hacer un comentario. Este, Adelante. cambiarle lo que dijo ahorita Lacides, cambiar la mentalidad de los autócratas, perdón, no es sencillo porque ellos siempre piensan que tienen la verdad, ¿no? Totalmente errónea en un sistema eh, polar, de todo tipo. Cuando digo polar, es de todas las gremios y gente que están alrededor de él. Quizás porque el autócrata piensa que cambiando de su manera de ser va a perder piso, ¿no? Y poder en lo que está haciendo. Por eso es que nos damos cuenta que donde siempre existe autoritarismo, siempre no hay un compromiso del autócrata con lo que está manejando, y por eso es que los fracasos son muy evidentes. No sé qué comentario al respecto puede tener así de eso, pero ellos se creen dueños y señores de todo, ¿no? Amos, y por eso es que no le dan opciones a más nadie. Ellos piensan que siempre tienen la verdad. Ok, Bueno, gracias. gracias por tu ¿Alguien más tiene comentario. algo? Gracias por tu... Sí, yo te voy a comentar, gracias por tu comentario, te voy a decir, el autoritarismo es bueno y es malo. Por ejemplo, yo he definido dos tipos de autoritarismo, el positivo y el negativo. Te voy a dar un ejemplo. Elon Musk puede ser autoritario con la ciencia y la tecnología. Steve Jobs también con Apple, pero fueron autoritarios positivos. Vamos a decir, Marcos Pérez Jiménez fue autoritario, dictador, pero dejó más valor agregado a la sociedad venezolana que el autoritarismo negativo que hemos tenido nosotros. Chávez, Maduro, que autoritario negativo. Y cuando tú te pones a observar el autoritarismo positivo, normalmente la persona, el líder, está cultivado en lo personal, está cultivado, o sea, tiene talento y se prepara y todo lo demás. Mientras que el autoritarismo negativo llega al poder y no está cultivado, es un tipo incompetente, inmoral y hace todo lo que le da la gana, entonces destruye el país, destruye lo que está alrededor de eso. Entonces, ahí el que construye, o sea, forza a la gente a trabajar, forza a la gente, pero se ven los resultados tangibles a mediano y a largo plazo. De repente hay daños también colaterales, pero cuando tú pesas, cuando tú haces un sopeso de la balanza, dices, oye, mira, pero hay más beneficios que negativo. Entonces, eso ahí yo le he identificado autoritarismo positivo con autoritarismo negativo. Evaluar esa balanza. Bueno, señores, nos quedan 2 minutos. Quiero saludar a mi gran amigo William Marcel. Gracias por compartir 15 años sin vernos y aceptaste mi invitación. Mi gran amigo empezando en la industria petrolera. Gracias, William, por estar con Igualmente, tu familia. un placer haberlo visto 15 ¿verdad? Sin verlo al menos. Bueno, vamos a seguir, segundo, Claro que sí. Gracias por estar. claro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda que quiera complementarla antes de hacer el cierre? Si no hay más nada, yo nuevamente les agradezco su participación. Es un tema muy interesante. Es la tendencia de lo que tenemos que buscar nosotros para poder mejorar nuestra calidad de vida y está abierto en cualquier momento para seguir conversando cuando sea necesario, pues. Tengo una invitación de parte del grupo de Movimiento PDVSA 2002 y 2003 para ti, para que le hagas una presentación a la CIE. Me van a informar cuándo es, me lo informaron ellos esta tarde. Y bueno, yo te haré saber cuándo y le daré la nueva invitación, pues. Muy agradecido a todos y feliz noche. Gracias, José, gracias a todos ustedes y feliz noche, pues. Chévere.